¿Cuál será el siguiente meme de la lista de Murat? Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Al menos vamos a ver cómo podemos intentar encontrar ese siguiente meme o token de Murat, de la misma manera que los analiza él. Y os enseñaré además dos proyectos que podrían tener puntos o probabilidades para entrar en esta lista. Evidentemente, ya sabéis que esto no es una recomendación de inversión, simplemente os voy compartiendo aquello que voy investigando yo y que voy encontrando, y creo que este vídeo va a ser bastante interesante porque ahora os voy a enseñar, por un lado, de manera resumida, cómo podéis utilizar las métricas de Murat, las mismas, para vosotros intentar identificar memes con potencial, y luego, como os acabo de decir, veremos algo de posible información alfa, por así decirlo, o de dos memes, ¿no?, que quizás podían entrar en esta lista o no, pero yo creo que ambos pueden tener probabilidades o como mínimo son dos proyectos con bastantes buenas métricas o bastantes cositas interesantes, como ahora vamos a ver. Así que vamos a empezar ya con el vídeo. Más que nada, para introduciros, como ya sabéis, estos son los 10 tokens o los 10 memes de la lista de Murat. Solo ha comentado estos de manera pública. Es cierto que él ha compartido también sus wallets de manera pública para que la gente pueda seguirle, pero no hay otros memes que haya añadido aquí, al menos por ahora. Pero sí que es cierto que ha hablado de la posibilidad de ir añadiendo más aquí, y además ha comentado incluso algún token o algún proyecto que le ha parecido interesante en alguna entrevista. Entonces, ese proyecto que él comentó, que si tuviera un top 20 estaría ahí, es el proyecto de Sigma, en Solana. Aún así, este no es el proyecto que yo os quería comentar, sino que son otros dos, pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Y realmente Murat, una de las métricas que pone más respecto a estos tokens, son las que ahora vamos a ver. Es decir, él habla de holders, habla de varias cosas, pero sobre todo habla del Median Holder Rank y también del Herfindahl Hirschman Index, el HCI, que ahora vamos a ver todo esto y entrar un poco en profundidad. Así que vamos a empezar por explicar estas métricas que me han ayudado a mí un poco a encontrar estos datos tan interesantes, y luego os enseñaré pues cómo lo podéis ahora hacer vosotros. Lo primero que nos vamos a fijar es en las métricas de la descentralización, que son estas de las que habla aquí Murat. Como veis, básicamente es el índice este que os he comentado, el HCI, y luego el Median Holder Rank, para que lo entendáis, porque son métricas que de primeras pues es un poco complicado. Os he hecho aquí una especie de resumen, que yo creo que así se entiende mejor, pero para que os sea más fácil, solo tenéis que saber que el Median Holder Rank, cuanto más alto, mejor. Es que hay una mejor distribución, esto sobre todo se centra en eso, en la distribución, y el rango es en función de la cantidad. Y luego tenemos el Herfindahl Hirschman Index, que en este caso es al revés, tiene que ser más bajo. Cuanto más bajo, mejor, y en este caso menos concentración, ¿vale? El Median Holder Rank se centraría más en la distribución y el Herfindahl Hirschman Index en la concentración, ¿vale? Como vemos aquí, mide, porque se utiliza al final obviamente, cripto no es el foco de este índice, y en general lo que mide es la concentración del mercado o una industria en particular y la competición entre sus participantes. El rango en el caso del Herfindahl Hirschman Index va de 0 a 10.000, 10.000 siendo lo peor, que equivaldría a un single holder, y 0 siendo pues esa concentración distribuida pues de manera perfecta. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale?, que nos pone Murat. Por ejemplo, Michi no es de los tokens que él habla en su lista de 10, pero sería actualmente el más alto, con 186 de Median Holder Rank y 21 de Herfindahl Hirschman Index, con lo que, como veis, superaría a Apu, que ahora mismo estaría en ese primer puesto en cuanto al Holder Rank y en cuanto al índice. Luego tendríamos aquí el otro ejemplo de SPX 6900, que lo podéis ver por aquí. Y esto serían como las métricas que a nivel de descentralización parece ser que le importan o mira más Murat. Para sacar estas métricas os voy a hacer un tutorial de aquí de HolderScan, ¿vale? Porque
considero que es una herramienta que a nivel de holders, pues que ya no solo de holders, es potentísima. Entonces os traeré un vídeo más en detalle de todo esto, pero así rápidamente para que podáis ver cómo podéis vosotros sacar estas métricas, simplemente aquí en cualquiera de estos que veis aquí, ¿vale? Lo que haríamos es, por ejemplo, con Mini, voy a cerrarlo, ahora aquí voy a buscar Jinx, el primero que se me ha ocurrido, lo tendríais aquí, y para entrar en detalle, ¿vale? Que esto ya nos da bastante información, ¿eh? Aquí podemos filtrar, ¿veis? Cada una de estas lo podríamos filtrar por días, por 6 horas, por 1 hora, o sea, ya nos da bastante información de los holders, además que como veis nos pone el número de holders pues que hay en cada proyecto. Y si pulsamos dentro, lo interesante lo tenemos aquí a la izquierda, más hacia abajo, es decir, todas estas métricas también las mira Murat y son súper interesantes, pero no os lo voy a explicar ahora porque si no ya no os traeré un vídeo de esta herramienta porque ya os lo habré explicado todo, así que simplemente os explicaré esto, que aquí abajo es donde tenéis el HCI y el Median Holder Rank, entre, como veis, otras métricas, ¿vale? Pero sería aquí abajo a la izquierda. Y esto, pues básicamente la manera en que yo le he sacado de algunos otros tokens, pues es así, simplemente pulsas, ¿vale? Y ya entrarías. Ahora vamos a seguir explicando todo esto, porque aquí viene un ejemplo, que ya os voy adelantando parte del final del vídeo, de ese posible alfa, y es que justamente hay un meme que he encontrado, y que en este caso, pues holdeo, que es el meme de Ribbit. ¿Qué pasa con Ribbit, no? Ribbit es un proyecto que ya os he hablado en el canal, creo que un par de veces, la última hace nada y la otra ya fue hace unos cuantos meses, y es uno de esos proyectos que ha ido creciendo en mi portafolio, ha subido las posiciones de arriba, ¿no? Y la verdad que no me lo esperaba que creciera así, entonces claro, me ha vuelto a llamar la atención y lo he vuelto a investigar un poco más. Y una de las cosas que he descubierto es lo que veis por aquí, que Ribbit en sus 7, bueno, ahora creo que son 8 millones de market cap, bueno, 7,9, pues Ribbit, ¿vale? Tiene las mejores métricas en cuanto a la lista de tokens de Murat. Es decir, es mejor en cuanto a HHI y Median Holder que cualquiera de los otros tokens, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos el de APU, ¿vale? El de SPX, también tenemos el de Giga, también tenemos por aquí el de Popcat, el de Bitcoin, luego tenemos el de Lock-in, el de Retardio, luego tenemos por aquí el de Mock, tenemos también el de Mini, y no sé si soy yo que he contado mal o igual nos faltaría uno de los tokens, de todos los tokens de Murat en esta lista. Supongo que es porque tiene la puntuación más baja, ¿vale? Pero es que si os fijáis de todos estos, Ribbit tiene un HHI de 29, con lo que después de Michi, que ni siquiera es un token de la lista de Murat, pues sería el primero, y de Median Holder Rank tiene un 184, con lo que se situaría también después de Michi el primero. Pero si tuviéramos en cuenta solo estos tokens de aquí, que si os fijáis, mira, es el de USA creo que es el que no estaba abajo. Pero bueno, si os fijáis en esto de aquí, pues Ribbit se colocaría directamente en primera posición en cuanto a estas métricas favoritas de Murat de la descentralización. Tenemos algo muy interesante, ¿no? Porque una de las figuras más conocidas ahora en el mundo cripto, sobre todo en el mundo de los memes, es Murat. Esta es la forma, sobre todo en que él analiza memes o identifica memes con potencial, ¿no? Y mira sobre todo estas métricas, y justamente Ribbit pues tiene estas métricas de aquí y algunas cositas que vamos a ver después, ¿no? Entonces, claro, cogiendo todo esto en conjunto, pues obviamente hay probabilidades de que esto pueda ir bien, pero ya sabéis que es cripto y aún y tener todas estas métricas podemos encontrarnos, ¿no? Pues que luego el token muere, que luego hay FAT o 1000 cosas que pueden ocurrir en el camino. Dicho esto, vamos a seguir ahora con las siguientes métricas. Otras métricas que también mira Murat, no tanto igual como las anteriores, pero también las mira bastante, es más a nivel de holders, por ejemplo, como veis mira pues de los top 100 holders, cuál es un poco la concentración. En este sentido, cuanto más bajo, mejor. Tened en cuenta que si estáis mirando los holders desde aquí, desde Holderscan, pues siempre que lo miréis, aquí tenéis un poco la distribución real, ¿vale? Para que contéis y tengáis en cuenta, por ejemplo, si en este caso lo de Raydium. Aparte de esto, tenéis aquí algunos ejemplos de los top 100 holders de la mayoría de proyectos de Murat y algunos otros, ¿vale? Para que os hagáis un poco a la idea de qué porcentaje, ¿no? Podría igual estar ya bien en este sentido. Y aparte, pues como vemos, mira también, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de whales o de ballenas en los últimos 90 días o el crecimiento de holders en los últimos 30 días, ¿vale? Entonces
Mira un poco todas estas métricas, que como veis aquí tenéis distintos ejemplos pues con varios tokens, ¿vale? Que todas estas capturas están sacadas del Twitter de Murat. Y luego tenéis esto de aquí, que básicamente en cuanto a la distribución de las wallets de las ballenas, podemos sacar un poco estas conclusiones. Tenéis que los valores altos, ¿vale? Aquí me refiero a las large wallets, que lo tenemos por aquí, nos indicarían en este caso pues cuanto más altos, que haya un mayor número de inversores motivados, que haya una mejor distribución de las wallets de estas ballenas y que el RAG, ¿no? Y que nos tiren el token completamente abajo, pues esa posibilidad disminuye. Aquí tenéis algunos ejemplos que pone él. En este caso son todo memes de Ethereum, por eso no nos sale ninguno de Solana. Y ya más a modo de resumen del tema de holders, que igual así queda más claro, sería que a mayor cantidad de whales, mejor distribución, ¿vale? Que esto se referiría al holder rank, sobre todo también estaría muy relacionado. Y a más whales a largo plazo, pues mayor convicción. Que bueno, son conclusiones, ¿no? Que creo que son bastante lógicas. En cuanto a las métricas de la descentralización que os he comentado, la del holder rank y la del HCI, también se tiene muy en cuenta, bueno, Murat tiene muy en cuenta el top 100 holders, ¿vale? Que evidentemente cuanto más bajo sea este porcentaje, pues mejor, ¿vale? Cuanto más bajo sea este y más alto este. Eso sería lo ideal. Y ahora vamos a ver la siguiente, bueno, ya la última métrica que mira bastante Murat, que sería el market cap to holders. Él se refiere que esta métrica, que como veis por aquí abajo en la imagen, pues que se refiere, ¿no? Sobre todo a cuánto dinero se está añadiendo cada holder al meme o al meme coin. Y según Murat, es un buen indicador de emotional resonance, que creo que viene a decir, pues esto, resonancia emocional, ¿no? Que sería, por así decirlo, la capacidad de evocar, amplificar, crear emociones en las personas, en este caso en los holders, ¿no? Respecto a cada meme coin. Por lo tanto, un ratio alto de estos, ¿vale? Una puntuación alta sería igual a una alta resonancia por cápita, es decir, que evoca un gran interés o muchas emociones en este sentido por parte de los holders. Como veis, aquí tenéis algunos ejemplos de los que estarían mejor. Esto lo está mirando solo el market cap to holders de más de $10, pero bueno, en HolderScan pues os lo deja dividir, en este caso, pues en diferentes, ¿vale? En más de $100, en más de 1000, etcétera, etcétera. Y ya vamos a ver ahora las últimas condiciones, ¿no? necesarias que mira Murat para identificar o escoger memes. 4 cosas que mira sobre todo Murat es que el meme, ¿vale? En el que entra haya corregido una vez al menos un 70%, incluso más. Después haya hecho un nuevo all-time high, un alto más alto, un higher high, ¿vale? Para después hacer otro menos 60-70% con la comunidad aún vibing, es decir, aún animada, apoyando, etcétera, etcétera. Y evidentemente esta es como la primera condición, ¿no? Que haya tenido estas 2 caídas para luego haber seguido, bueno, pues viviendo, estando apoyado por la comunidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo después de esta primera caída, ¿no? Que se haya formado un nuevo ATH o un alto más alto. Aparte, él ha dicho que también los memes que él mira tienen que tener al menos 6 meses de antigüedad. Luego que el meme aún sea relevante, ¿vale? Que aún tenga importancia y atención. Y por último, que haya habido semanas de acumulación en rango, o en inglés sideways accumulation, por debajo de los 10 millones. Que si os fijáis aquí, Lucas Dimos nos habla en este caso de Rivit y pone, ¿no? algunos ejemplos de todo esto que acabo de comentaros de Murat. Por ejemplo, que el market cap está en este caso entre 5 y 200 millones, estaría por debajo de los 10 millones en este momento. De holder count tendríamos esto de aquí. Luego de new launches se hizo antes de Rivit, y de hecho por el mismo deployer que ahora veremos. Y bueno, tendría pues aquí más cosas como que no hay paid calls, es decir, no hay ningún call, ningún influencer que le paguen por hablar de Rivit. Ha tenido los 2 large dips, o sea, las 2 bajadas fuertes del 70%, etcétera, etcétera. Y ahora sí que vamos ya a por el alfa que os quería traer, ¿vale? De esos 2 posibles proyectos. Uno, como ya habéis visto, es el proyecto de Rivit, y ahora os voy a comentar también algunas cositas más de este y del otro. Lo primero, ya habéis visto las métricas de Rivit en cuanto al median holder rank y en cuanto al índice, y es de las mejores, por no decir del top 10 de Murat sería la mejor si estuviese en esa lista, ¿no? Pero es que también hay otros rumores, otras cositas que os voy a ir compartiendo, ya que he tenido la suerte de que he podido entrar en contacto
con personas que, bueno, relacionadas con Revit, que trabajan en el proyecto de Revit, e incluso con el deployer, el desarrollador, en este caso original, con lo que me han ido enviando algo de información que ahora os voy a compartir, ya que no hay problema en que os comparta todo esto, obviamente. Lo primero es que, como veis por aquí, parece ser que hay una conversación con Default Traits que está muy relacionado con Revit, y parece ser que entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre hablarán de, hablarán de memes, hablarán de cosas, ¿no? Y obviamente Default le hablará de Revit, así que a ver qué tal va todo esto. Pero es que además tenemos este alfa, por así decirlo, de aquí. Este es Bateman, ¿vale? Esta persona que veis ahora aquí en Twitter. Y justamente Bateman es el deployer original tanto de Revit como de WIF. Y lo podéis ver de la siguiente manera, ¿vale? Si os fijáis, este es el proyecto de WIF. Nos vamos a ir aquí al contrato, vamos a ir al Explorer de Solscan, y una manera en que nosotros podemos mirar, ¿vale? quién ha hecho el deploy, quién ha creado todo esto, es irnos aquí a los metadatos, a la metadata, y aquí en Update Authority copiaríamos esto de aquí. Tened en cuenta que si es un token de pan.fan, pues esto nos llevará al mismo Update Authority, a pan.fan, y tendríamos que buscarlo ya en la web de pan.fan. Pero en este caso, como no es de ahí, simplemente copiamos esto de aquí, lo pegamos aquí, y si os fijáis, ahora estamos en lo que sería ya el perfil de quien hizo WIF, y simplemente os tenéis que ir a Domains, o sea, dominios, y aquí, como veis, aquí abajo tenemos algo bastante interesante, y es que justamente, ¿no?, nos ponen el domain de WIF, bueno, de la persona que hizo WIF, by Revit, comprarevit.sol. Y abajo Solana Bateman. Entonces creo que queda, ¿no?, bastante claro, si no también lo podéis mirar al final por Twitter, que esta persona pues es la que está tanto detrás como de Revit como de WIF. Y luego el otro posible token, ¿no?, con probabilidades sería el de Look, que esto ya os lo adelanté por el canal de Telegram, ya lo avisé hace un par o 3 de días, creo. Con lo que, si no me seguís, aprovechadme para seguir en mi canal de Telegram. Lo suelo dejar como comentario fijado, y si no, lo tenéis en la descripción, ya que este tipo de cosas las comento antes por aquí. Y por ejemplo, no hablé del token de Look, compartiendo esta información en 2,7 millones en Telegram. Luego llegó a bajar hasta los 1,7 millones y en cuestión de 1 o 2 días se disparó hasta los 8. Y la razón, ¿no?, por la que ha pasado esto, entre otras cosas, es porque, como veis, Murat ha respondido con el meme, ¿vale? De este meme, valga la redundancia, es decir, el meme de Luke, pues ha respondido a unos cuantos tweets con este dibujo. Como veis, este es un ejemplo, luego tenemos otro, pero es que Ansem también ha hecho lo mismo, este colo influencer tan conocido, y tenemos incluso otros como Shadow que están apoyando mucho también pues este proyecto, ¿vale? Si os fijáis, él dice pues que Ansem lo ha posteado como 4 veces y que más esto Murat, o sea, Murat pues ha contestado, como veis aquí, con este meme. Entonces la interpretación, ¿no?, yo que saco un poco de aquí, es si esto podría ser una especie de soft shilling, ¿no?, como de empezar a hablar de un token sin necesidad, ¿no?, de aún pues nombrarlo. O si no, simplemente es que les encanta este meme y lo utilizan mucho, pero para mí esto también sería algo bullish para el meme de Luke, ¿vale? Que en este momento lo tenemos en 6,5 millones de market cap, como veis, tocamos pues esos más de 8 millones y bueno, esto sería un poco el alfa, por así decirlo, o la información que os quería traer. Sobre todo, y como siempre de todo esto, realizad vuestra propia investigación, y aparte de esto nos vamos a acabar ya con unas conclusiones de Murat, y estas son que simplemente para que un meme tenga éxito, pues tiene que ser un buen meme, obviamente, que la comunidad, en este sentido, en general, no venda, y que la comunidad no pare. Es decir, que todo el rato esté hustling, que todo el rato esté activa, que todo el rato esté apoyando el proyecto. Así que vamos a acabar con la frase favorita de Murat, que sería, ¿no?, stop trading and believe in something, o para de hacer trading y cree en algo. Dicho esto, espero que os haya gustado, como siempre, el vídeo, y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!